Santos Figueroa. Sean bienvenidos al canal. En este espacio les hablaré sobre la clasificación de las cuentas, su terminología y cómo se elaboran las gráficas. Espero y el video sea de su ayuda. ¿Qué son? Son una herramienta que posibilita la clasificación, análisis y registro de los movimientos financieros de tu empresa. También tienen la función de dar a conocer aspectos económicos y el patrimonio de una organización de forma ordenada. Por ello, las cuentas contables son el fundamento del sistema de contabilidad financiera de un negocio y la ausencia de estas implica un obstáculo en el registro de las operaciones económicas, análisis y generación de los estados financieros. Características: tener un nombre, contenido y código en la parte superior, poseer la fecha en la que se realizó la operación, describir el concepto de pago, detallar el monto a pagar, registrar los abonos y el monto restante, informar el libro de contabilidad del cual proviene la operación que se realiza. Elementos que componen las cuentas contables. Nombre de la cuenta, se diligencia con el titular al que se refiere la cuenta de la cual está haciendo el registro. Detalle del debe, los datos se registran en el lado izquierdo y se refieren a los valores que ingresan en la cuenta de la organización. Detalle del haber, las cifras se registran en el lado derecho de la cuenta e indican los saldos que salen de la empresa. El saldo detalla la diferencia entre el debe y el haber. Clasificación de las cuentas contables. Se pueden dividir en diferentes grupos, según el grupo al que pertenecen, según su naturaleza, según el estado financiero que representan. Según el grupo al que pertenecen, encontramos al activo, que versa sobre los bienes económicos que posee una organización. Un ejemplo de estas cuentas puede ser la cuenta promesa, la cuenta de caja, bancos o documentos por cobrar a corto plazo. También encontramos al pasivo, que son las deudas que contrae un negocio, es decir, las obligaciones de pago que se documentan, que puede ser documentos por pagar a corto plazo o a largo plazo, proveedores e hipotecas, entre otras cuentas más. Estas se acreditan en el momento en que se ingresen y se debitan cuando egresan. El patrimonio neto es el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo. Está compuesto por el capital y reservas estatutarias, entre otras. Las ganancias son los registros de las ganancias de la empresa. Un ejemplo de ellos es cuando cobran un interés por un pago tardío. Por ello, se acreditan cuando ingresen y se debitan cuando egresan. También encontramos las pérdidas, que hace registro a las pérdidas de dinero. Un ejemplo de ellos es el pago de impuestos o pago de sueldos. Así se debitan cuando ingresen y se acreditan cuando egresan. Por otro lado, tenemos la clasificación según la naturaleza de las cuentas, que es un modelo ya establecido para registrar las operaciones dependiendo de la cuenta. De esta manera, según la naturaleza de la cuenta, el valor aumentará de un lado y disminuirá del otro. Encontramos las cuentas de activo, que son de naturaleza deudora, es decir, aumentan su saldo cuando se les da un débito y se reduce el saldo al acreditarse. Cuentas de pasivos, que son de naturaleza acreedora, por lo que aumenta su saldo con crédito y disminuye cuando se les da un débito. Cuentas de capital o patrimonio, tienen un origen crédito. Así, el saldo de la cuenta aumenta cada vez que se acredite y disminuye cada vez que se tenga un débito. Tenemos los ingresos, que tienen origen crédito, incrementan el saldo cuando se acredita la cuenta y disminuye cuando hay algún débito. Los gastos, que son de naturaleza deudora, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Los costos, que son de naturaleza deudora, aumentan su lado cada vez que se les da un débito y disminuye su saldo cuando se acredite. Clasificación según su estado financiero. Es una clasificación que se basa en el estado financiero en que se presenta. Existen dos grupos, que son las cuentas del estado de la situación financiera, entre las cuales se encuentran activos, pasivos y patrimonios, y la cuenta del estado de resultados, donde se ubican los ingresos, los costos y los gastos. Terminología de las cuentas. En el manejo de las cuentas se utilizan los siguientes términos técnicos. Como primer punto, nominar la cuenta es nombrar el registro de un grupo de operaciones de la misma que se trae. Por ejemplo, la cuenta equipo computación se entiende claramente que registra las computadoras y el software que son propiedades de la empresa. Abrir la cuenta también se le llama apertura de la cuenta y es cuando se hace la primera anotación. Si la cuenta pertenece al activo o pérdida,
gastos, la primera anotación dividir del lado del debe. Y así es una cuenta pasiva o ganancia, dividir en el lado del haber. Cargar la cuenta es cuando se nota un valor del lado debe, también se le llama debitar. Y abonar la cuenta es cuando se anota un valor en el lado del haber, también se le llama acreditar a la cuenta. Como quinto está saldar la cuenta, que consiste en encontrar la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. Balancear la cuenta, que consiste en igualar la suma del debe con la suma del haber para que los saldos cuadren. Esto lo logramos colocando el saldo de la cuenta en la columna que sea sumado menos y se totalizan la suma de iguales. Cerrar la cuenta, que consta en trazar dos líneas horizontales debajo de la suma de iguales. Si el lado del debe o del haber tuviera renglones en blanco, se debe trazar una línea diagonal a partir de la última anotación hasta la suma final. Reabrir la cuenta, que es abrir nuevamente la cuenta que fue cerrada. Esto se hace anotando el saldo anterior en la primera línea disponible después del cierre y del lado que corresponda según la naturaleza de la cuenta. A continuación tenemos un gráfico de una T que, como pueden ver, está señalado donde está denominando la cuenta, que es proveedores. Del lado que se abre la cuenta, por ser un pasivo, es en el lado del haber. La abona, que es en la columna del haber, su carga en el debe, el saldo, cómo se cierra y cómo reabrir la cuenta de nuevo. A continuación tenemos un ejercicio que dice que debemos denominar la cuenta caja. Como la cuenta es un activo, la vamos a abrir en el lado del debe. Entonces debemos de abrir con 10.000, lo colocamos en la columna del debe. Luego debemos de cargar con 15.000. Cargar es en la columna del debe. También debemos de abonar con 5.000, abonamos en el lado del haber y cargamos con 20.000, que es en la columna del debe. Ahora debemos de saldar la cuenta, que es encontrar la diferencia entre la suma del debe y el haber. Entonces vamos a sumar la columna del debe y la columna del haber. En la columna del debe nos dio 45.000 y en la columna del haber nos dio 5.000. Y la diferencia es de 40.000. Este es nuestro saldo. Nuestro saldo es deudor porque el debe es mayor que el haber. Entonces va del lado haber porque es la columna que tiene menor cantidad. A eso le llamamos balancear la cuenta. Y para cerrar solo vamos a colocar dos. Y para cerrar solo colocamos dos líneas horizontales debajo de la suma de iguales. Y para reabrir la cuenta, lo que vamos a hacer es anotar el saldo anterior después de que cerramos en el lado que corresponde según su naturaleza de la cuenta. En este caso abrimos la cuenta en el lado del debe porque es un activo, entonces vamos a reabrir en el mismo lado. También tenemos otro ejercicio en el que dice que debemos de dominar la cuenta proveedores. Proveedores es una cuenta del pasivo, entonces vamos a iniciar en el lado del haber. Dice que debemos de abrir con 15.000, entonces lo colocamos en la columna del haber. Vamos a abonar con 10.000, que es en el lado del haber. Vamos a cargar con 15.000, que es en la columna del debe. Abonar con 5.000, que nos corresponde en la columna del haber. Y cargar con 10.000. Tenemos que hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a saldar, que va a ser encontrar la diferencia entre el debe y el haber. En la suma del haber nos dio 30.000 y en la suma del debe nos da 25.000. La diferencia es de 5.000 y nuestro saldo es acreedor porque el haber es mayor que el debe. Entonces, en la columna del debe tenemos 25.000, es la cantidad menor. Aquí vamos a colocar nuestro saldo y vamos a sumar para igualar las cantidades, que sería en el debe 25.000 más 5.000, 30.000, y en el haber solo vamos a bajar la cantidad, que son 30.000, y cerramos de igual manera con dos líneas horizontales color rojo. Y para reabrir la cuenta la vamos a abrir en el haber porque es una cuenta del pasivo, entonces ahí se debe de reabrir con el saldo que nos quedó anteriormente. A continuación te dejaré unos ejercicios para que practiques los conocimientos adquiridos, y si tienes alguna duda o algo que no haya dicho en el video y quisieras saber, puedes contactarnos por
las redes sociales. Espero que el video haya sido de tu ayuda y hasta la próxima.